Santo Evangelio según San Juan. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús da la vista a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con su saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ven y lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, reflexión del Santo Evangelio. Entonces dice que Jesús se encontró con un hombre que había nacido ciego, y los discípulos le preguntan: ¿este es ciego por los pecados de sus padres o por su propio pecado? Entonces recordemos, volvemos a Génesis, ¿no? Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del fruto del árbol del bien y del mal, porque entonces en ese momento van a morir. Entonces Dios sabe, no es una imposición, sino que Dios sabe que si el hombre y la mujer obedecen a Dios, toda la palabra que Dios nos da es para prevenir que nosotros nos hagamos daño. Pero entonces allí es donde viene la libertad del hombre, donde Adán y Eva cayeron porque fueron tentados por el maligno, y ellos con su libertad fueron y comieron el fruto del bien y el mal. O sea, Dios no es suficiente, necesito saber que también existe un mal, que puedo, como ya existe, se tiene el conocimiento de que también existe el mal. Entonces ahí es donde viene la voluntad del ser humano, así obra bien o si obra mal. Dios había dado todo a Adán y Eva al principio, que era Él mismo: obrar siempre con amor, a partir de su presencia, a partir de su gracia. Pero como el ser humano se dejó engañar por el maligno, quiso ser más que Dios, y ahora entiende que es actuar en favor del mal. Por sus propios caprichos, por su propia envidia, nosotros, el ser humano, actuamos mal. Entonces desde nuestros pecados empiezan por la desobediencia a Dios, porque no quisimos acoger y quedarnos solo con esa sencilla ingenuidad, o esa sencilla entendimiento que Dios nos había dado, que era solo necesitamos es conocerlo a Él. No necesitamos conocer nada más de lo que Él ha creado, sino que estando bajo su presencia, el ser humano encuentra un sentido de su vida y es feliz. Pero ahora, pues, tenemos libertad, Dios nos ha hecho libre, conocemos qué es bueno, qué es malo, que el ser humano decida qué es lo que quiere. Entonces desde Adán y Eva está el pecado original. Todos los seres humanos, absolutamente todos, nacemos muertos. O sea, muertos a la gracia de Dios por el pecado original. Cuando nosotros somos bautizados, viene el Espíritu Santo y nos saca del reino de las tinieblas, del reino de la muerte. Todo criatura humana que no es bautizada no puede entrar al reino de Dios, al menos de que tenga fe, se bautice, o por fe, con su testimonio de vida, de su vida
de su vida por amor al Señor, si lo ha conocido, si ha escuchado su palabra, y como da su vida por amor al prójimo, de seguro que Dios tomará esto como de alguna manera entrará a la gloria de Dios. Eso solo lo conoce Dios, solo sabrá Dios si el creyente, por su conciencia o por lo que sabe de la palabra de Dios, si se deja llevar por su conciencia y por el bien que Dios le inspira y persevera hasta el final, el ser humano se salva, porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero necesita de que escuche su conciencia o para llegar a la perfección que es el amor, escuchar su palabra, escuchar las indicaciones de Jesús en su evangelio. Por eso, escuchar el evangelio es la primera obra de misericordia que nosotros debemos de conocer y darle a los demás. ¿Para qué? Para que intentando, imitando a Jesús, demos el testimonio del amor, que es algo muy difícil porque nosotros, como somos tan débiles y tenemos el pecado original y somos inclinados más a lo malo que a lo bueno, pero entonces ahí es donde viene la fuerza de voluntad, la abnegación, la cruz, los sacramentos, para forzar que mi fuerza de voluntad se fortalezca en lo que es la voluntad de Dios, o sea, imitar el Evangelio. El pecado original está en el hombre. Entonces dice el Señor Jesús que no es ciego ni por el pecado de sus padres ni por sus propios pecados, sino por amor y por el poder y la misericordia de Dios. ¿Qué es que? Jesús tomó todas las heridas del ser humano y por amor las recibió en su cuerpo, y por amor y por obediencia se le entregó al Padre en la cruz. O sea que todo pecado queda limpio, queda reparado si actúo como Jesús y muera una vida llena de pecado por una vida llena de gracia, que es imitando a Jesús. Entonces llega el Señor Jesús y toma algo de barro y lo unta con su saliva. Eso es como una prefiguración, como una enseñanza de que es Dios, como Dios tomó barro para crear al hombre y la mujer y sopló. Jesús está haciendo lo mismo en este momento. Toma un poco de barro y se lo unta al ciego con su saliva, vuelve, es como si soplara de nuevo, y el ser humano vuelve a tener vida, vuelve a perder lo que por el pecado ha perdido. Pero en este caso es como la misericordia de Dios se compadece del ser humano y con la fuerza de su gracia le devuelve al ser humano su amistad. ¿A través de quién? Del Señor Jesús. Entonces ahí es donde vienen los sacramentos. Todos los sacramentos Dios ha querido disponer de lo débil para que a través de lo débil y de la gracia de Dios el ser humano coopere con la gracia de Dios y empiece a ser un Jesucristo en este mundo, dando el testimonio de Él. O sea, todo sacramento, bien, Dios lo toma de la materia, ¿no? O sea, los 7 sacramentos, ¿no? El bautismo se toma la materia del agua y el aceite para que con las palabras del Evangelio, con las palabras que dice el sacerdote en el bautismo, cree en el Evangelio y conviértete, ¿no? En el momento del bautismo y cae el agua, el Espíritu Santo se derrama a través de la materia del agua, cae y viene el Espíritu Santo a hacer morada en nuestra alma y nos arranca del pecado, de la muerte eterna. Por eso es importante bautizar a los niños cuando están recién nacidos, para que en caso de que si se mueren los niños, pues ya entren en la gloria de Dios, porque ya el Espíritu Santo ha sanado, le ha regenerado, le ha vuelto a la comunión, la gracia de Dios, que cuando nacemos no la tenemos, es hasta que somos bautizados.
Entonces, la materia, el agua. Después viene la comunión, ¿no? La Eucaristía, o sea, lo que el Señor Jesús hizo en la última cena. Tomó la materia, que es el vino, y que es el pan, y con su palabra, cuando cada vez que el Señor habla, está soplando en nosotros Espíritu Santo. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios siempre la conciencia es alimentada y es iluminada, y es cuando entra la razón y empezamos a cuestionar nuestra vida, a cuestionar nuestro entorno, porque es el Espíritu Santo que habla a través de su palabra y de su iglesia. Todos podemos evangelizar porque lo hace es el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo en la última cena, cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, estaba soplando sobre el pan y el vino Espíritu Santo para que se convirtiera en cuerpo y sangre del Señor Jesús. Cuando el sacerdote dice esas palabras, como el sacerdote es ungido, ahí está el sacramento del sacerdocio. Dios vuelve a tomar la materia a un pecador como nosotros, pero hace una preparación. Él es ungido con el santo crisma en sus manos, en la coronilla de la cabeza, para recibir la fuerza del Espíritu Santo y él pueda instituir la Eucaristía como lo hizo Jesús. Es un mandato de Jesús. Los apóstoles son sacerdotes, son obispos. O sea, la Iglesia Católica es en donde está el Papa, los sacerdotes y los obispos. Esa es la Iglesia que fundó Jesús. Los que no reconocen a Jesús en la Eucaristía y en los sacramentos a través del sacerdote que los administra, es un enemigo de Dios, es el diablo que habla a través de ellos. No es de Dios. Cuando se rechazan los sacramentos y a nuestra Madre María, no viene Dios, porque el Espíritu Santo escogió a nuestra Madre María Inmaculada para que el Verbo de Dios se haga carne a través de su propia carne y sangre de nuestra Madre María para hacerse hombre. Quienes no reconocen al Señor Jesús en la Eucaristía, en el sacerdote y el poder del Espíritu Santo que vino el misterio de la encarnación a través de nuestra Madre María, no viene de Dios, es un enemigo de Dios, porque está negando la presencia de Dios en lo que es débil, para que a través de lo débil Dios salve el alma. Esto es de humildad. Si no hay fe y si no hay humildad y si no le entrego los pecados al Señor Jesús, que me está dando la conciencia al escuchar su palabra, de meditar cuáles son mis heridas, mis apegos, mis pecados, y no se las entrego al Señor Jesús en la confesión con un sacerdote, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 21, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, se quedan perdonados, les dijo a los apóstoles, a los 11 discípulos. Y a quienes se los retengan, quedan retenidos. El sacerdote tiene el poder para perdonar o no los pecados. Entonces toma el Señor Jesús a lo débil, para que a través de su gracia, si el pecador se arrepiente, reconoce sus pecados, se le entrega al Señor Jesús en los sacramentos y se sana el alma. Entramos de nuevo en la comunión con Dios para recibir la Eucaristía en estado de gracia. ¿Para qué recibimos la Eucaristía? ¿Qué le pasó al ciego? Después de que se purificó con el agua y con el Espíritu Santo a través del barro y la saliva del Señor, pues que volvió a la gracia, volvió a ver y empezó a seguir a Jesús y se volvió un discípulo del Señor Jesús y empezó a dar testimonio del Señor Jesús. Esas palabras y esas obras que escuchamos en el Evangelio las empezamos a practicar. Estamos ciegos y estamos muertos cuando
ni por la gracia de Dios, ni por mi fuerza de voluntad. Empiezo a dar mi testimonio de vida como servicio para el prójimo. Ahí es cuando estamos muertos y no estamos viviendo. Cuando no doy el testimonio del amor del Señor Jesucristo a los demás, es cuando estamos muertos y no estamos haciendo nada en esta vida. Así que por más títulos, por más casas, por más de que tú te preocupes en esta vida, dice el Señor Jesús, si no puedes hacerlo lo mínimo, ¿cómo vas a ampliar más tu vida de lo que Dios ya tiene pensado? Nadie puede ampliar su vida ni un minuto más de lo que Dios ya lo tiene pensado. Mejor aprovechamos los días que Dios nos da de vida para acercarnos a Él y empezar a extender el reino de Dios a través de la fuerza de su gracia, de la comunión, de los sacramentos y con la fuerza de voluntad. Ahí es cuando vemos y vivimos. De otra manera, las cosas de este mundo simplemente me van a esclavizar, me van a tener con miedo, me voy a preocupar solo por las cosas de este mundo y mi alma sigue estando como si nunca me hubieran bautizado, en muerte eterna. Como les decía, en el sacramento, cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo viene y nos salva del infierno, nos quita del reino del infierno. Cuando nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nosotros cuando somos pequeños no somos conscientes, pero hemos adquirido unos compromisos y hemos hecho una renuncia voluntaria. Por eso están los padres y están los padrinos como testigos de lo que deben hacer padre y madre y padrinos para enseñarle a este niño el camino de gracia, que es seguir a Jesús con la cruz. Pero como somos tan pequeños y no somos conscientes de eso, está este mensaje que no es casualidad, es por misericordia de Dios que se nos está dando. Consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa eso? Así como nuestra Madre es criatura, el que diga que nuestra Madre María es más que Dios, eso lo dice solo el diablo. Nuestra Madre María, que dijo en el Evangelio, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se consideró siempre una servidora de Dios. Eso es lo que nosotros como criaturas debemos de seguir el ejemplo de ella. Servirle a Dios, tomando la palabra de Dios y tomándolo como un estilo de vida para dárselo a los demás. Cuando nosotros nos bautizamos, y como no somos conscientes, viene la consagración al Inmaculado Corazón de María. O sea, me consagra al Inmaculado Corazón de María y junto con ella renunciamos de nuevo, renovamos los votos del bautismo. Renunciar al reino de las tinieblas para empezar a ser testigo del reino de Dios, del reino de la luz. Es un compromiso de que quiero hacer mi proceso de conversión con sinceridad, aunque van a haber caídas, pero ella va a mover la conciencia para que busque a Jesús y haga mi proceso de conversión. Si no es así, es muy difícil de que el ser humano se salve. Es por la gracia, por el esfuerzo, llevando la cruz, negándose a sí mismo y sirviendo al prójimo con amor, como el alma del ser humano se salva. Te puedes consagrar al Inmaculado Corazón de María. Les dejo el link en la descripción para que lo puedan hacer. Ahí hay fechas. ¿Qué fecha es la próxima que pueda hacerlo? Son 33 días. Hago los 33 días el día 34, que es una fecha mariana. Creo que ahorita el 10 de abril hasta el 13 de mayo es
la advocación de la Virgen de Fátima. Entonces podemos hacerlo en esa fecha, del 10 al 13 de mayo, del 10 de abril al 13 de mayo, para que ella nos haga consciente de lo que tenemos que hacer en este mundo. Dar testimonio del Señor Jesús con mis palabras y obras a los demás. Es una invitación de parte del Señor Jesús, que es Dios, con su palabra nos está queriendo dar vida a nosotros, pero depende de nosotros si la cogemos y empezamos a obedecer la palabra de Dios. Conclusión: este ciego escuchó a Dios, se acercó a él, Jesucristo, que ya sabía su condición, sopló sobre él, Espíritu Santo le dio unas instrucciones, o sea, el Evangelio, su palabra, fue y recibió el bautismo. Eso es lo que significa que fue al estanque de Siloé, recibir el bautismo, recibir los sacramentos, si caigo, porque constantemente vamos a caer, y con la fuerza del Espíritu Santo dar testimonio del Señor Jesús con palabras y obras. Una invitación de parte del Señor Jesús, consagración al Inmaculado Corazón de María, y tengamos mucha esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, seas para siempre bendito, alabado y adorado. Dulce Jesús mío, mi amor y mi consuelo, quien te amará tanto que da amor por. Del Santo Evangelio según San Lucas, Jesús es crucificado.